Podemos anunciar ya que va a hacer mucho calor. Una ola de calor tan precoz e intensa que es primicia en Francia en junio, entre 12 y 15 grados por encima de la temperatura normal en esta época del año. Un calor intenso que se desplaza hacia el norte a través de todo el Reino Unido. 39 grados en Londres, rompiendo el récord del mes de junio en el país. Toda Europa se asfixia de calor. Se han batido récords de temperatura en los Países Bajos, Bélgica, Italia. Actualmente la Tierra está experimentando el periodo más caluroso en los últimos 2000 años. ¿Este calentamiento provocado por el hombre es irreversible? El año 2019 en Europa ilustró la urgencia de la crisis climática, que se ha cobrado ya su primera víctima, el agua. La demanda se dispara y el suministro disminuye. El panorama es negro, muy negro. En Francia, cerca de 2/3 partes de su territorio están sufriendo restricciones de agua. Numerosos agricultores han visto sus cultivos destruidos, mientras que otros intentan adaptarse al cambio climático. Se están batiendo récords. Hoy, el 70% del agua se utiliza para alimentar al hombre. Se ha convertido en el recurso más codiciado del planeta. Para salvar a la humanidad, el mundo de las finanzas quiere imponer su revolución, aumentar el precio del agua y crear mercados como el del petróleo. El agua cae del cielo. Debería ser gratuita. Cuando oigo decir eso, respondo, los diamantes también los produce la naturaleza y no son gratuitos. Es un producto financiero como cualquier otro. El mercado ha cambiado ligeramente en las últimas 2 semanas. El precio actual ronda los 440-450 euros por megalitro. Estamos en los albores de la revolución financiera del agua. ¿Y la persona que no se lo pueda permitir? Esa persona siempre necesitará agua. La carrera por el oro azul ha comenzado, pero frente a ella se está organizando la resistencia. El derecho al agua significa que no es caridad, es una cuestión de justicia. Es el problema de nuestra época, la crisis de nuestra época. ¡De ninguna manera! ¡No pagaremos! ¡De ninguna manera! ¡No pagaremos! Con la creciente presión financiera sobre la movilización ciudadana, la guerra del agua ya ha comenzado. ¿Quién vencerá? ¿El planeta, los hombres o el mercado? La City de Londres, el distrito financiero de Europa. Fue aquí donde el matrimonio entre las finanzas y el agua comenzó su andadura hace 30 años. Originalmente se trataba solamente de atraer el capital privado. Margaret Thatcher, primera ministra entonces, fue la principal defensora de la causa. Incluso Francia, gobernada por socialistas, sabe que el agua privatizada es mejor que el agua nacionalizada. Creo que la privatización del agua será un verdadero éxito. Lo que ocurrió fue que todo el sistema físico y la concesión, se vendieron a empresas privadas. Una de las primeras decisiones tomadas por algunas compañías fue la de cortar el agua a quienes tenían facturas impagadas. Una compañía, por ejemplo, cortó el agua a 11.000 clientes y pudo mantener cortado el suministro sin ningún problema. Si los clientes no pagaban la factura, no tendrían acceso al agua. Salí el miércoles y cuando he regresado hoy a las 9 ya no tenía agua. ¿Cuántas veces tiene que hacer este viaje a lo largo del día? Bueno, acabo de volver probablemente 4 o 5 veces más. Necesitas agua para beber y para cocinar.
Durante la guerra no teníamos que hacer cola como ahora. Debo decir que es repugnante. Desde el punto de vista del mercado, eso no importa. Al mercado le importa un pimiento que la gente se muera de cólera. Es realmente así, no es responsabilidad suya. Su cometido es ganar dinero y lo está haciendo muy bien. Diez años después, una ley prohibirá a las empresas británicas cortar el agua a quienes no han pagado sus facturas. Pero ello no ha puesto freno al apetito de los financieros, sino al contrario. A comienzos de la década de 2000, aparece una nueva generación de inversores. Reciben el nombre de fondos de capital privado o fondos buitre. Tienen prisa y no deben rendir cuentas a nadie. Son fondos que se crean para un periodo de 10 años y por tanto necesitarán maximizar su rentabilidad durante ese periodo, a cuya finalización deberán encontrar otro propietario. Hay muchos inversores internacionales, gente que probablemente nunca ha estado en una planta de abastecimiento de agua de Yorkshire. En Londres, Thames Water, la empresa distribuidora que representa el 20% del suministro de todo el país, ha sido comprada por un fondo de inversión australiano, Macquarie Funds. Yo conocí a Macquarie. Era una institución muy conocida en Australia. Creo que les apodaban la fábrica de millonarios, porque muchos de sus empleados se habían hecho muy ricos gracias a los bonos. Macquarie fue uno de los primeros fondos de capital riesgo en considerar que el agua era una buena inversión. Una de las razones fue sencillamente que la población mundial va a aumentar. Y si la población aumenta, el consumo de agua aumentará también. David Hall es el hombre que destapó el escándalo de las rapaces del agua. Hall ha realizado un estudio en el que revela 30 años de prácticas abusivas. Subidas en las facturas de los consumidores mientras los dividendos pagados a los accionistas se disparan y evasión fiscal. La privatización del agua convertida en un saqueo llevado a cabo por bandas organizadas. Llegamos a la conclusión de que el sector privado estaba sacando del sistema cerca de 3.000 millones de euros cada año. La razón principal para ello eran los elevados dividendos que se pagaban regularmente a sí mismos. ¿Entonces esas empresas eran máquinas perfectas de producir dinero? Y lo siguen siendo, lo siguen siendo. Todo el mundo está de acuerdo en que estamos siendo estafados por las compañías de agua. Los financieros australianos de Macquarie suministraron agua potable a Londres durante 10 años. Cuando vendieron sus acciones, dejaron un precioso regalo: 56.000 millones de euros de deuda. Algún día alguien tendrá que pagar esa deuda. Solo hay una fuente de dinero en toda la industria del agua: el consumidor. Y cuando el cliente tenga que devolver esos préstamos, ello incrementará su factura. Y por supuesto, los accionistas nunca devolverán sus dividendos, que habrán volado. Yo creo que ellos piensan que se trata de un crimen sin víctimas. Lo más curioso es que la privatización británica del agua no ha sido copiada por nadie. Es un caso único. Y deberíamos preguntarnos por qué.
Actualmente más del 80% de los británicos quieren volver a los tiempos pasados, cuando el agua era un recurso común, público y casi gratuito. Una época en vías de desaparición. Victoria se asfixia durante otras 24 horas de calor extremo. Durante la noche, la temperatura apenas bajó de los 30 grados, con temperaturas que oscilan entre los 45 y los 50 grados durante el día. En Australia Meridional, la situación en la región del Mid-North es catastrófica y en la cordillera de los Montes Lofty es extrema. Australia, el continente más cálido del planeta, se encuentra en primera línea frente al cambio climático. Es aquí, en el otro extremo del mundo, donde se está jugando el futuro del agua. En esta tierra seca, los australianos se acercan cada vez más al mundo del mañana. Un mundo en el que el agua se convertirá en un recurso raro y caro. Bart Ohan es un productor lechero que vive en Nueva Gales del Sur, una de las regiones más áridas del país. Desde hace varios meses, sus reservas están vacías. La única solución para alimentar a sus animales es comprar agua adicional en el mercado privado. Actualmente, el agua que necesitan mis vacas para subsistir supone un coste de 300.000 euros anuales. ¿Y se puede permitir ese gasto? Hacerlo nos estrangularía económicamente. Mi vecino ha gastado en 3 meses 600.000 euros en agua. Mañana puede llegar una tormenta y destruirlo todo. Se ha gastado todo ese dinero, pero es una inversión arriesgada. Hacemos todo lo posible para mantener con vida a nuestras vacas, ya que no podemos permitirnos pagar el agua para cultivar el grano que necesitan. Y no nos podemos permitir comprar mucho grano, así que les estamos dando poco alimento o nada. Por tanto, producen un 50% de leche menos de lo habitual en esta época del año. Estamos en modo de supervivencia. Intentamos sobrevivir, salvar a nuestras vacas y resistir. Antes Australia era un país de gente solidaria, de personas que se ayudaban mutuamente, pero ahora cada uno va a lo suyo, especialmente cuando se trata del agua. El agua se ha convertido en oro. Se compra y se vende con un clic, mediante el teléfono móvil y una aplicación conectada al mercado que funciona 24 horas al día. Su precio varía cada día en función de la oferta y la demanda. El agua está aquí. Puedo tocarla, puedo refrescarme los pies en ella, pero no puedo utilizarla a menos que pague por ella.
Una vez registrada la transacción, las válvulas de los canales de riego se abren automáticamente y vierten millones de litros para los clientes que puedan pagar. Nos están privando del agua y nos están quitando la vida. Es como quitarnos la comida de la mesa. Nuestra única esperanza es que lleguen las lluvias y los ríos se llenen y así no tengamos que comprar agua en el mercado. ¿Sucederá eso o no? No lo sabemos. Es como jugar a la ruleta rusa. Para luchar contra la escasez de agua, el gobierno australiano ha decidido racionarla. Cada año asigna una cuota a los principales consumidores, los agricultores, las industrias y las ciudades. Las cuotas se calculan en relación a sus necesidades, a las reservas existentes y a las previsiones meteorológicas. Esta nueva ley, bautizada como Water Act, Ley del Agua, se ha complementado con la apertura de mercados de agua, donde cada cual puede acudir a comprar derechos suplementarios o, al contrario, a revender los suyos. El mercado está cambiando ligeramente en las últimas semanas. Como habíamos dicho, hemos cambiado el pedido a $520. La misma transacción se terminará realizando hoy a unos 485 o $495 el megalitro. Gracias, Peter. Espero noticias tuyas. En 10 años, el comercio del agua se ha convertido en el nuevo El Dorado, con un volumen de negocio de 2.000 millones de euros al año. Buenos días. De acuerdo. Mañana a primera hora, a las 9, sí. Waterfine es la primera bolsa de compra y venta de agua del mundo. Aquí la unidad de medida es el megalitro, 1 millón de litros. En mi equipo algunos me llaman el pionero del mercado del agua. Así que me encanta decir que soy un pionero en el mundo. ¿Qué cantidad le queda para aprobar el pedido? Bueno, como tuve que hacer una transferencia manual, solo le quedan 6 megalitros. De acuerdo. Entonces volveremos a hacerla. El precio actualmente ronda los $500 el megalitro. Es decir, el millón de litros. ¿Es caro? Yo pienso que no es caro. ¿Qué representan $500? 350 euros por 1 millón de litros de agua. Yo diría que no es caro, visto desde esa perspectiva. ¿Y no es bueno que finalmente asignemos un precio a este recurso? Porque asignándole un precio aprenderemos a respetarlo más. En este nuevo mundo, cada gota de agua cuenta. Ya no se trata de un recurso natural, sino de una mercancía. En este mercado los actores clave son las industrias agrícolas, como la empresa Webster, el primer productor de almendras del país. Esta empresa es una de las propietarias de agua más ricas, con un stock por un valor de 200 millones de euros. Las almendras se cultivan en cadena y luego se exportan a todo el mundo. Es el cultivo más rentable en relación a la cantidad de agua utilizada. En esta granja agrícola, Brendan Barry tiene el título de responsable de la gestión del agua, un nuevo oficio. Esas de ahí son Booth Colony. Todavía no están maduras. Son grandes.
Sí, son más grandes, pero su sabor es distinto. Las Nonpareil son las mejores. Las Nonpareil no son tan grandes, pero son las que mejor se venden y se cultivan muy bien. Por eso ocupan el 50% del huerto. Ya. Se venden mejor. El valor total de nuestra agua es superior al de todas nuestras tierras, nuestro equipamiento y nuestro ganado. En el mercado del agua en esta zona, su precio ha pasado este año de 200 euros el megalitro a 400 euros. Y todo ello en un periodo de 5 meses. ¿El precio se ha duplicado? Sí, se ha duplicado. Pero así es como funciona esto. El gestor de agua es más un comerciante que un agricultor. En nuestro negocio intentamos utilizar el agua de la forma más rentable para obtener la mayor cantidad de beneficios posible para los accionistas, y ese es nuestro cometido aquí. ¡30! 35, 40, 50, 50. Aquí tengo 50, 50, 60, 70, 90, 90, 100, 110, 120. Tengo 120. Tengo 120, 190, 300, 340, 350, 380, 400, 420. ¿Vas a comprar? No, no voy a comprar. $105 aquí detrás, adjudicado a 105. Sí, ¿Cuánto pides por ella? 1000. 800 por esa. Y no sé qué pedir por la pequeña. Así que dejas la producción lechera y vendes la granja. Sí. Ya. ¿Se han usado mucho? No se han usado nunca. ¿Nunca? No. La crisis del agua ha disparado los precios del producto, precipitando así la quiebra de David Owen. Con la venta de la granja familiar, este agricultor se suma a la lista de víctimas del mercado del agua. Tengo 700, 700. ¿Alguien da más? $700. Vamos, 700. Es el final de una época. Llevo viviendo en este lugar toda mi vida. Nunca he vivido más allá de un radio de 10 kilómetros a la redonda, así que es un día especial. 100, 6, 6, 7. 7, 8. 8. Al revisar los movimientos de tu cuenta bancaria de los últimos 12 meses y los últimos 4 años, te das cuenta de que cada vez has gastado más dinero en agua. Un día Jenny me dijo, no podemos continuar así. No fue una conversación muy agradable. Arrojé los platos al fregadero y me largué a la calle. Estaba muy disgustado, sí. Pero lo peor fue cuando después tuve que vender mis vacas. Sabía quiénes eran sus madres, sus abuelas y sus bisabuelas. Me dicen que se supera. Eso espero. ¡400! Al principio, los agricultores acogieron favorablemente la creación de mercados de agua. Los grandes productores agrícolas veían en ello una forma eficaz de abastecerse y los pequeños una forma de complementar sus ingresos vendiendo sus excedentes. 350, ¿alguien da más? 350, vamos. Pero 10 años más tarde, la ley del mercado se mostró implacable. 350, adjudicado por 350.
De acuerdo. Mucha gente no entiende nada del mercado del agua. Yo mismo no entiendo nada. A menos que estés consultándolo constantemente, no te enteras de lo que pasa. Y yo creo que muchos de nosotros no sabemos qué es lo que pasa. $100. A menos que necesites abastecerte, no quieres ver cómo está el mercado del agua porque la mayoría de las veces te deprimes. Sobre todo si quieres comprar. Piensas que el precio bajará, pero no, continúa subiendo. Australia Meridional se encuentra en alerta máxima. Las abrasadoras temperaturas han puesto en alerta a los equipos de emergencia y las autoridades están listas para responder a cualquier situación grave. Hoy se han batido récords y se espera seguir batiéndolos mañana con una previsión para Adelaida de máximas de 45 grados, lo que lo convertiría en el día más Adelaida, caluroso en el sureste de registrado en la ciudad. Australia, es la ciudad más seca del continente más seco del planeta. Adelaida sirve de laboratorio. Fue en su universidad donde surgió la idea de mercantilizar el agua. Y en unos años podríamos tener cero agua. Así que dijeron, nadie puede coger más agua, van a tener que encontrar la forma de compartirla. Mike Young es el padre de los mercados del agua australianos. Reconocido economista, estudió en Harvard y asesoró a las Naciones Unidas. Es el hombre que está escribiendo la nueva historia del agua. La escasez de agua ya es un hecho, así que forma parte del futuro del planeta. Según las previsiones, en 2050, la mitad de la humanidad vivirá con recursos limitados. La abundancia pertenece al pasado. El agua se debe administrar de una forma sumamente cuidadosa, de manera que impulse la innovación y nos asegure que la utilizamos de la mejor forma posible para poder ganar dinero y alimentarnos. Y eso conduce a los mercados del agua, desencadenando una revolución. La revolución iniciada por Mike Young ha transformado el cambio climático en una variable del mercado. Es fascinante ver lo sofisticados que se han vuelto nuestros mercados del agua. Cuando el pronóstico del tiempo anuncia lluvia para la semana siguiente, el precio del agua baja porque los agricultores saben que no tendrán necesidad de regar. En cambio, si va a hacer mucho calor durante la próxima quincena, el precio del agua sube. Mike Young ha abierto los mercados del agua a todo el mundo, a los agricultores, a los pequeños ahorradores y sobre todo a los inversores profesionales. Hoy en día todo el mundo puede comprar agua en el mercado de valores, para el consumo o simplemente para especular. A medida que el agua escasea o se reducen las reservas, alguien tiene que dejar de usarla. Lo que hacen los mercados es descubrir y señalar a las personas menos adecuadas para seguir en la agricultura. Como ocurre en la fabricación de coches y en otros muchos ámbitos, vivimos en un mundo competitivo. Los nuevos señores del agua viven en la ciudad de Melbourne, la capital de los negocios. Son banqueros, aseguradores y gestores de pensiones y fondos de inversión que paulatinamente se están haciendo con el control de este oro azul. Yo no necesito poseer tierras. ¿Compraría tierras? Sí, pero no soy granjero. Soy banquero de inversión. ¿Cuánto ha invertido? No mucho, unos 12 millones de euros.
El precio del agua se ha duplicado, pero en los próximos 10 años se volverá a duplicar, debido a la agricultura intensiva. Apodado el bandido del agua, David Williams dirige su imperio desde su atalaya del piso 45. Como propietario de inmensas reservas, alquila su agua a los agricultores como otros alquilarían sus tierras. Y el futuro parece prometedor. Si alcanzamos los 9.000 millones de habitantes y los chinos, los indonesios y los indios quieren más comida y la pueden pagar, tendremos que encontrar formas más intensivas de cultivar alimentos y eso requerirá más agua. Lo cual nos lleva directamente a plantearnos cómo se consigue esa agua, a qué precio, cómo se reparte y cómo se regula. Con los grandes inversores comprando agua, se está volviendo a los viejos tiempos de los terratenientes y los campesinos. Y si queremos sobrevivir, tendremos que comprar el agua a los señores por el precio que ellos consideren que vale. Es la vuelta a la Edad Media. El agua era el último recurso natural que había escapado a las reglas del comercio. Pero los australianos acaban de dar el pitido inicial. Ha llegado la hora de sacar la máxima rentabilidad para generar aún más riqueza. Soy un anciano de la tribu Ngarrindjeri. Hablo en nombre de mi pueblo y en nombre de esta tierra y de esta agua. El agua, para mí y para mi pueblo, forma parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra historia, desde sus orígenes. Hoy es diferente. Australia ha implementado un mercado del agua. Sí. ¿Qué opinan de ello? No nos gusta mucho. No nos gusta nada. Bueno, ya veremos. Vamos a pintar a los demás primero, ¿vale? Vale. Vender. Comerciar. ¿Qué es? Llenar las presas. Asegurarte de que recibes tu parte. Asegurarte de que nadie te la robe. Forma parte de esta locura. La codicia de la gente es la culpable. La gente codiciosa quiere apropiarse del agua y quiere apropiarse de esto, solo para vendérsela a otro por dinero. Pero el dinero no se puede comer, el dinero no se puede beber. Pinyoling, open, 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 pinyoling, open, open. Pinyoling, yain, yain, yain. Pinyoling, yain, yain, yain. Pinyoling, open, 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 pinyoling, open, open. Si este fin de semana el tiempo les ha parecido malo, atentos a mañana. Se espera que el quinto día de esta ola de calor sea increíblemente incómodo y potencialmente peligroso. Hoy se esperan temperaturas muy altas. La ola de calor se está desplazando desde el medio oeste, donde han estado lidiando con un ambiente sofocante, y se dirige ahora hacia la costa este, donde podría quedarse varios días y convertirse... Transformar el agua en materia prima. Hacer que cotice en bolsa. Apostar por las oscilaciones de precio. ¿Qué pasaría si Wall Street adoptara el modelo australiano?
En junio de 2008, el banco de inversión Goldman Sachs comienza a preguntarse: ¿es el agua el nuevo petróleo? La firma invita a sus principales clientes a apostar por el futuro. La conferencia de Goldman Sachs fue cosa mía. La organicé en el año 2008, cuando trabajaba allí. El crecimiento de la población está superando el suministro de agua disponible, de modo que las compañías que se dedican al negocio del agua constituyen un valor seguro que no se puede obviar. Los inversores que acudieron a la conferencia se quedaron fascinados por el potencial de este mercado. ¿Es el agua el próximo petróleo? Es una pregunta que probablemente aún no estamos listos para contestar. Goldman Sachs y sus inversores deben esperar. La opinión pública no está preparada todavía. Hubo que esperar hasta el año 2015, cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en París, para que los líderes mundiales declarasen finalmente el estado de emergencia. Si actuamos aquí y ahora y dejamos a un lado nuestros intereses a corto plazo para preservar el aire que respirarán nuestros jóvenes, los alimentos que comerán, el agua que beberán y las esperanzas y los sueños que sustentan sus vidas, no será demasiado tarde para ellos. En el mundo desarrollado, en los últimos 100 años, no hemos tenido que pensar en nuestro suministro de agua ni preocuparnos por ella. Ese suministro ha sido esencialmente ilimitado, donde y cuando quisiéramos. Y su precio es tan asequible que nadie piensa en la factura del agua. Nadie toma una ducha más corta porque el agua cuesta cara. Creo que esa época ha terminado. El cambio climático va a tener un impacto enorme sobre el agua disponible. La misma cantidad de agua estará disponible a nivel mundial, pero no vivimos en el mundo entero. Vivimos y cultivamos en lugares específicos, y la disponibilidad de esa agua tendrá un efecto dramático en la forma en que las ciudades gestionan sus reservas y en nuestra capacidad para cultivar alimentos que sustenten a todo el mundo. La emergencia climática exige cambios radicales. Wall Street vuelve al asalto. Citigroup, uno de los mayores bancos de Estados Unidos, publica un informe en el que anuncia el fin del agua gratuita. No hay más remedio que fijar el precio del agua de manera adecuada, para que la gente comprenda que cada vez que bebe un sorbo de agua, esa agua tiene un coste y tienen que sentirlo en su cartera. ¿Cómo vamos a convencer a la gente de que reduzca el consumo del agua si se la dan gratis? Los muros de la presa se han roto. La suave melodía del liberalismo se hace más estridente para celebrar los esponsales de las finanzas y el agua. Vamos a ver a los mercados de activos vender derivados del agua. Incluso los traders de alta frecuencia y los fondos especulativos se van a interesar. Todo el mundo ve esto como una oportunidad en el horizonte. La cuestión es cuándo y quién la impulsará primero y con más fuerza. ¿Y cuál sería su motivación? Los beneficios. Y también, indirectamente, hacer un bien a la humanidad. Así que es el mejor de todos los mundos posibles. ¿Qué más se puede pedir? Es muy inmoral comerciar con el agua. ¿Por qué va a ser inmoral comerciar con el agua? Porque el agua es vital. ¿No pagamos un seguro médico? Que el agua sea vital no significa que no pueda tener un precio. La última etapa de esta comercialización del agua es el lanzamiento por parte del Nasdaq, la bolsa de valores especializada en tecnología,
de un índice bursátil para apostar por el precio del agua. Nadie hasta ahora se había atrevido a reducir el preciado recurso a un algoritmo. El inventor de la ecuación del agua trabaja en la City, en Londres. Antiguo comerciante de un banco suizo, es el hombre que puso en marcha los mercados del carbono, donde los industriales intercambian derechos de contaminación en forma de créditos antes de descubrir el agua. El agua era gratuita en el viejo mundo. Pero el mundo está cambiando. Hay demasiada presión sobre los recursos del planeta y la materia prima más importante de la Tierra no puede seguir siendo gratuita de forma indefinida. Poniéndonos en el peor de los escenarios de codicia, si no controlamos el agua y la consumimos de forma razonable, lo que teóricamente sucederá es que los ricos podrán pagar por el agua y los pobres se quedarán sin ella. Lance Coogan es el tipo de hombre que mira hacia el futuro. Para atraer a los inversores ha unido sus fuerzas con el principal experto en agua de los Estados Unidos. Mira el grano. Un vaquero que vive en Idaho, en el oeste de Estados Unidos, es el único hombre que conoce los secretos de un mercado que hasta ahora estaba reservado a los expertos y a las personas con información privilegiada. Clay Landry dirige una empresa que registra todas las transacciones de agua desde el año 2000. Es un índice fiable. En realidad no estás comprando agua, sino el precio del agua. Nunca recibes una entrega física de agua. ¿Entonces es solo una apuesta de futuro? Sí, es una apuesta. Solo una apuesta. Apostamos sobre la subida o la bajada del precio del agua a 6 meses vista. Algunos podrían decir que es pura especulación sobre el precio del agua. ¿Especulación? Todos tomamos nuestras decisiones en función de las previsiones que tenemos para el futuro. Si las previsiones se cumplen, conviene que la gente controle las reservas de las que dispone o se quedará sin agua. Mi trabajo es permitir a la gente que conozca el nivel de sus futuras reservas a través de instrumentos financieros. Eso va a cambiar el mundo del agua. ¿Es demasiado tarde para detener la OPA que las finanzas han lanzado sobre el agua? Estamos solo al principio de esta revolución del agua, de la revolución financiera del agua. No podemos dejar que el mercado sea el único que decida cómo se distribuye el agua. El reparto del agua no se puede hacer únicamente en función del precio. O acabaremos teniendo ricos con grandes piscinas y pobres que se morirán. Las autoridades han elevado el nivel de emergencia como resultado de las altas temperaturas. La escala ha subido de 1 a 2. Se espera la llegada de una ola de calor extremo. Esta advertencia está especialmente dirigida a la región de Estocolmo. La fiebre mundial por el agua se está acelerando. Privatización, competencia y rentabilidad son palabras clave de la doctrina liberal. Ante esta amenaza, una mujer se ha puesto en pie. Se trata de Maud Barlow, una activista canadiense por los derechos humanos. Ya obtuvo su primera victoria en las Naciones Unidas en el año 2010, cuando la Asamblea General votó a favor de una resolución que reconocía el acceso al agua como un derecho universal.
Debe ser declarado un recurso público que pertenece por igual. El día de la votación estaba en la terraza de las Naciones Unidas y pensaba que íbamos a perder. Me acompañaba mi equipo con lágrimas en los ojos y yo les decía, no pasa nada, volveremos dentro de 2 años o de 5, no importa el tiempo que nos lleve, pero lo conseguiremos. La votación se realiza de forma electrónica, así que el resultado te llega inmediatamente. Y de repente, 122 países votaron a favor y 41 se abstuvieron. No tuvieron el valor de votar en contra. Entre las naciones que se abstuvieron ese día estaban Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos ellos países que han elegido convertir el agua en un producto financiero. La familia de la ONU dio un paso revolucionario en ese momento y desde entonces todos los países la han ratificado de una manera u otra. Ahora es universal. Así que lo consiguió. Lo conseguimos. Maud Barlow ganó una batalla, pero aún no ha ganado la guerra. En diciembre de 2018 en Estocolmo, el comité del Premio Nobel invitó al activista a continuar su lucha en una conferencia sobre el futuro del agua. Las Naciones Unidas llaman a la escasez de agua el azote de la tierra. Para garantizar verdaderamente el derecho humano al agua, debemos protegerla como un bien público y un bien común, y no como una materia prima que se pone a la venta en el mercado, como el petróleo y el gas. Y debemos desafiar a las actuales estructuras e instituciones de poder que apoyan el acceso desigual a las reservas cada vez más escasas de agua en el planeta. Nuestra meta debe ser proporcionar agua limpia, asequible, accesible y pública para todos, en todas partes y en todo momento. ¿Es el fin del agua asequible y gratuita? Las grandes empresas como Citigroup quieren ver el fin del agua asequible y gratuita. Ese es su objetivo. Reconocen que el acceso al agua es un derecho humano, porque si dijeran lo contrario, la gente tendría un concepto horrible de ellos. De modo que lo admiten, pero buscan el fin del agua asequible y gratuita. Quieren que se convierta en una mercancía porque saben que cuanto más escasa sea, más será considerada como el oro azul. En Estocolmo, Maud Barlow aparece como el grano de arena capaz de detener el engranaje financiero. Hay mucha gente en los círculos de la élite, y afrontémoslo, el comité del Nobel es bastante elitista, que cree que lo mejor para solucionar la crisis del agua es mercantilizarla, sacarla al mercado como el petróleo y el gas y ver cómo funciona. Para mí representa un ataque contra la difusión de nuestro mensaje, que preconiza que el agua es un derecho humano y debe seguir siendo un bien público que nos pertenece a todos. Ese es nuestro gran objetivo, aunque a decir verdad no es compartido por todos. Muchas gracias por venir, ha sido maravilloso. Sed activistas ahora. Sí. Salid ahí fuera a luchar. A veces será difícil porque os encontraréis solos en vuestra lucha. Pensaréis, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué a los demás no les importa? Así son las cosas, pero lo conseguiréis, seréis nuestros líderes. Ni hablar, nada de pagar, ni hablar. En Europa, los vientos de la revuelta se intensifican. Nada de pagar, ni hablar, nada de pagar. Ni hablar, nada de pagar, ni hablar, nada de pagar, ni hablar. En Europa, la lucha contra la mercantilización del agua pasa ante todo por el rechazo a aceptar cualquier tipo de privatización. Y en las calles de Dublín, Roma, Berlín y París, los ciudadanos son los arietes de esta resistencia. Una ola de calor que recorre toda Francia ha dejado temperaturas que han alcanzado los 42 grados en París. Un nuevo récord. El calor para es muy la intenso. Incluso de noche resulta difícil bajar la temperatura en el interior de los hogares. En París, los políticos también se han puesto manos a la obra. En 2009, el ayuntamiento desbancó a Veolia y Suez, los dos gigantes que se repartían el mercado del agua, y creó su propia empresa pública de gestión del agua, Agua de París. Honestamente, cuando asumí la lucha por la gestión pública del agua en París, nadie, y realmente quiero decir nadie, pensó que tendría éxito. Tal cual. Y cuando digo nadie, es nadie.
Después de haber visto desde el interior durante casi 14 años la gestión del agua en París, estoy plenamente convencida de que si queremos explotar este recurso pensando en los intereses de los consumidores y en la preservación y la calidad del agua a largo plazo, eso es incompatible con la privatización. Porque la lógica de la empresa privada solo busca la rentabilidad a corto plazo. En el pasado había al menos una lógica industrial. Ahora hay una lógica industrial, pero está desapareciendo en favor de una lógica financiera. El agua sigue siendo una cuestión medioambiental, pero está claro que los actores económicos, los líderes del sector privado, están ejerciendo presión para hacer que el agua se convierta en un recurso económico como cualquier otro. El riesgo ha aumentado, pero al mismo tiempo hay una fuerte movilización pública. Eso es lo interesante. Creo que nunca ha habido tanta movilización en torno al agua. ¿Cuánto tiempo podrá la fortaleza europea soportar la presión de los mercados financieros? En 2012, una petición llamada Right to Water, Derecho al Agua, reunió cerca de 2 millones de firmas, una primicia para Europa. Los manifestantes exigían un estatus especial para el agua. Iniciativa Ciudadana Europea ha cambiado la forma en que discutimos sobre el agua en Europa. Ha contribuido a crear un movimiento alrededor de la idea de que el acceso al agua debe ser considerado como un derecho humano. Antes, todos los informes de la Comisión Europea comenzaban a incluir mecanismos de mercado y presionaban constantemente para avanzar hacia la privatización. Ahora, en cambio, no es algo por lo que se pueda abogar fácilmente de una forma abierta. La respuesta oficial de la Comisión Europea fue: por supuesto que apoyamos el derecho humano al agua, pero en lo que respecta a la legislación nada ha cambiado. La petición Right to Water ha frenado por el momento las ambiciones de los medios financieros en suelo europeo, pero sigue siendo una victoria frágil. Hay dos caminos posibles y no sé qué rumbo se tomará. O el agua se convertirá en una mercancía y se venderá en los mercados, o podremos evitarlo y será considerada un derecho humano. No se pueden conciliar ambas visiones. Hay que elegir un camino. Quisiera oír una palabra de esperanza. Bueno, en mi opinión, la palabra sería... Entiendo perfectamente el aspecto moral, pero el mundo es un lugar diferente y está cambiando, y cambia muy rápido. ¿La escasez de agua y el cambio climático son un maná para nuestro negocio? Sí, sin duda. ¿Es algo malo? Bueno, supongo que el tiempo lo dirá. Yo diría, no lo hagamos, no escojamos ese modelo. Lo único que busca esa gente es obtener enormes beneficios. O acabaremos vendiendo nuestra alma para conseguir agua solo para sobrevivir. Hoy, el destino del agua sigue siendo incierto. Al principio de los tiempos, hace más de 4.000 millones de años, el agua llegó a la Tierra desde el espacio y desde entonces ha sobrevivido a todo tipo de catástrofes. Pero ahora está amenazada por los hombres que sueñan con convertir los ríos en oro. Como si la naturaleza no fuera más que un inmenso supermercado.